Unas decisiones te golpean como un trueno. Le dan a un hombre largas y silenciosas horas para rumiar los que hubiera pasado, para apilar los pros contra los contras, quizás incluso hablar hasta quedarse sin aliento intentando alejarse de la locura en la que está a punto de meterse. Luego están las decisiones tipo rayo. Rápidas, silenciosas, ya consumadas antes de que tu mente pueda alcanzarlas y decir, espera, ¿qué acaba de pasar? Silas Mercer pasaría muchas noches largas e inquietas después de eso, dando vueltas a esa pregunta en su cabeza, tratando de decidir cuál de los dos tipos había sido la suya. Esa tarde lo encontró junto a la cerca empapado en sudor pero firme, con el sol colgando brutalmente 2 horas después del mediodía. El calor presionaba como la mano de un herrero, convirtiendo cada respiración en algo espeso que había que empujar para entrar. Llevaba trabajando desde el amanecer, con pensamientos tan estrechos como un poste de cerca. No había nada en su cabeza excepto el poste agrietado y la corta fila de grapas que se calentaban contra su pecho en el bolsillo de la camisa. Su propiedad se extendía por 22 duras millas. Hierba ondulante, rocas dispersas y un arroyo que fluía fiel y claro desde abril, directamente a través del largo y seco agosto. No era un palacio según los estándares fronterizos. Pero cada brizna de hierba y cada roca le habían costado 8 años de terco y solitario sudor. Había elegido ese lugar por una razón, la distancia. Sin vecinos cercanos significaba sin problemas cercanos. Entonces, algo se movió. Solo un destello en el rabillo de su ojo. Bajo y rápido a través de la hierba blanqueada por el sol en el lado lejano de la elevación, quizás a 400 yardas de distancia. Se incorporó lentamente, levantando el antebrazo para cortar el resplandor. Por una fracción de segundo, pensó que era un ciervo. Esa misma carrera desesperada y tambaleante de algo cazado, no corriendo hacia ningún lugar, simplemente huyendo del infierno mismo. Entonces la figura se elevó más y vio su silueta. Una joven desgarrándose a través del campo abierto, el cabello negro flotando como una bandera de batalla descontrolada. La observó durante 2 latidos, lo suficiente para ver que no disminuía la velocidad. No elegía una trayectoria, no pensaba en absoluto. Era pura huida, del tipo en el que cada zancada extra entre tú y la cosa que te persigue vale más que el oro. Sus ojos se elevaron más allá de ella. En la cresta norte, 5 jinetes habían coronado el horizonte. No galopaban frenéticamente. Cabalgaban con facilidad, deliberadamente. El paso lento y seguro de hombres que ya saborean la captura y no sienten necesidad de apresurar la comida. Extendidos en una línea de escaramuza laxa, con rifles descansando fácilmente sobre sus monturas. Esa calma certidumbre fue lo que dejó hielo en el estómago de Silas. Al pánico se le puede outrun, correr más rápido, a los cazadores pacientes, no. Ellos no cometen errores. Después de eso, el pensamiento se detuvo. Los alicates cayeron al suelo. Se agachó para pasar por el hueco del alambre y comenzó hacia ella. Lo suficientemente rápido para encontrarse con ella a mitad de camino. Lo suficientemente lento para que ella tuviera tiempo de verlo venir y decidir si era amigo, enemigo o simplemente otro tipo de peligro. Una mano se levantó, palma abierta. No un saludo, solo prueba de que no sostenía nada más que aire. Ella lo registró a 60 yardas de distancia. Vio el estremecimiento en ella, la casi parada, el medio giro a la izquierda, medio giro a la derecha, como un animal midiendo su última oportunidad de encontrar un hueco en la maleza. Él mantuvo el mismo paso uniforme, manos aún levantadas. Un latido después, ella mantuvo su trayectoria porque él estaba adelante en terreno abierto, y los jinetes se cernían detrás, y una misericordia incierta vencía a 5 cuerdas ciertas. Cuando llegó a él, jadeaba, las piernas le temblaban tanto que casi se desploma. De cerca, era más joven de lo que la distancia había prometido. Apenas entraba en los 20 años, envuelta en un suave vestido de piel de gamuza, con el yoque bordado suelto a lo largo de un hombro. Sus mocasines colgaban hechos jirones. Había corrido hasta dejar las suelas limpias mucho antes de cruzar su límite. Silas no le lanzó preguntas. Le dio una mirada steady, firme. Deslizó su mirada de vuelta a la cresta donde esos 5 jinetes aún descendían la ladera a su lento y despiadado ritmo, y dijo en voz baja pero firme, «Ven conmigo».
Ya sea que las palabras se registraran, o el tono, o simplemente la matemática cruda de quien estaba donde. Ella se movió con él. El granero estaba más cerca que la casa. La acomodó profundamente en la esquina trasera, detrás del heno, con la voz tranquila pero clara: quédate baja. No te muevas. Ella levantó los ojos hacia él una vez. Una mirada que él no pudo leer del todo. No era confianza. Aún no. Pero el primer paso cauteloso y tenue que podría crecer hasta convertirse en algo sólido. Luego se fundió en las sombras entre los fardos apilados. Llevó a la yegua a la cuadra más cercana a las grandes puertas y se inclinó hacia su pezuña izquierda trasera, con el limpiador, poniendo su espalda squarely, firmemente, hacia la entrada. Para cuando los cascos rodaron por su patio, ya había contado 5. ¿Correcto? De nuevo, 4 eran extraños, vestidos como vaqueros ordinarios, pero moviéndose con un tipo diferente de peso. Relajados, siempre medio listos, con la apariencia de hombres contratados más por su disposición a desenfundar que por cualquier talento con el hierro, de marcar ganado. Al quinto lo conoció a primera vista y por rumor. Bartolomé Rohr, el mayor varón ganadero del territorio, 40,000 acres y aún acorralando cada línea de cerca que podía alcanzar. El nombre de Rohr flotaba en las conversaciones de Selún, de la manera en que el olor de una mofeta muerta se deriva por una habitación cerrada. Lo captabas. Te hacías a un lado, y principalmente mantenías la boca cerrada sobre lo que realmente pensabas. Rohr acercó su caballo justo dentro de la puerta y barrió el lugar con una mirada ociosa y evaluadora de un hombre acostumbrado a ver cosas que pronto llevarían su marca. De finales de los 50, ancho de hombros, rostro suavizado y plano por años de dejar que otros hombres cargaran con sus preocupaciones. Mercer, dijo, sin saludo, solo el nombramiento plano de un poste de cerca. Rohr, respondió Silas. Mantuvo el limpiador moviéndose a lo largo de la ranilla de la yegua, ojos bajos. ¿Qué te trae tan lejos por aquí? Algo se ha perdido. Pensé que podría haber pasado por aquí, dijo Rohr. Silas bajó la pezuña con cuidado, se enderezó lentamente. Se limpió las palmas callosas en sus jeans y encontró la mirada del hombre mayor de frente. ¿Qué tipo de algo? Una chica mestiza, respondió Rohr, inclinando la cabeza apenas un poco. Joven, fugitiva. Mis chicos recogieron su rastro al amanecer. Silas dejó que sus ojos vagaran sobre los 5 hombres montados, luego de vuelta a Rohr. ¿Qué robó? La pregunta quedó suspendida un bit, compás barra diagonal momento, demasiado largo. Propiedad. Dijo Rohr finalmente. ¿Qué propiedad? Eso no es asunto tuyo. Silas asintió lenta y deliberadamente. El tipo de asentimiento que da un hombre cuando está midiendo cuánta verdad está dispuesto a gastar. No he visto a ningún apache cruzar mi tierra hoy, dijo. ¿Corriendo o de pie? Rohr lo estudió. Luego su mirada se deslizó hacia el granero. No era un tonto. Esa era la peor parte de él. Había construido su imperio leyendo las cosas que la gente no decía, más fuerte que las cosas que hacían. ¿Te importa si mis chicos echan un vistazo? Preguntó. Silas sintió el hierro frío del momento que sabía que llegaría a sentarse sobre sus hombros. Metió ambas manos en los bolsillos traseros, tomó una respiración lenta y fijó sus ojos en los de Rohr. Si me importa, dijo. El silencio que siguió tenía dientes. Uno de los hombres de Rohr cambió el peso en la silla. Otro acercó su montura medio paso a la izquierda. Solo hombres preparándose tranquilamente por si la conversación se convertía en pólvora y plomo. Rohr sostuvo la mirada durante mucho tiempo. La estás cubriendo, dijo. Afirmación, no pregunta. Te estoy diciendo que no hay nadie en mi terreno sobre quien tengas algún reclamo legítimo, respondió Silas. Y te estoy diciendo que tus caballos pueden beber en el abrevadero. Después de eso, será mejor que cabalgues Angwer, hacia adelante barra diagonal fuera. Otro silencio pesado. Rohr giró su caballo en un lento semicírculo, tomando el lugar nuevamente, midiendo, memorizando, archivándolo. Luego miró de vuelta a Silas con algo casi como una sonrisa. Justo enough, suficiente, dijo. Tomaremos el agua.
Muy agradecido. Bebieron agua, se montaron y cabalgaron hacia el sur. Silas regresó a la pezuña de la yegua y escuchó mientras los cascos se desvanecían en la distancia. Esperó unos 10 minutos completos después de que el último eco muriera antes de dirigirse a la puerta del granero y hablar hacia la penumbra. Se han ido. Si encuentras esta historia lo suficientemente atractiva como para seguir con ella, adelante, dale al botón de me gusta. Mantiene estas viejas historias fronterizas fluyendo. Ella le dijo que su nombre era Talinari. Pronunció la palabra suavemente, casi un susurro, sentada con las piernas cruzadas en el patio. Pasó una hora, plena oscuridad, abrazando una taza de hojalata con agua, bebiendo en pequeños tragos medidos. La forma cuidadosa de alguien que había aprendido de la manera difícil que tragar demasiado rápido después de una larga y desesperada carrera te dará calambres y te hará caer plana. El aire nocturno finalmente se había vuelto fresco. Ese tipo de escalofrío limpio que se asienta una vez que el horno del día se apaga. Las estrellas ardían brillantes y densas arriba, de la manera en que solo lo hacen cuando estás a millas del resplandor de cualquier ciudad. Silas estaba sentado al otro lado de la pequeña fogata que había construido. Llamas bajas, solo lo suficiente para lanzar un círculo cálido de luz y no más. Se mantuvo callado, paciente, dándole el espacio que necesitaba. Había descubierto años atrás que lo más cruel que puedes hacerle a alguien que ha estado huyendo por su vida es empujarlos a vaciar sus entrañas antes de que su cuerpo y alma hayan recuperado el aliento. Le había puesto comida delante Earlier, antes. Ella había comido lo que pudo. Le había entregado el agua. Ahora bebía. Cualquier historia que estuviera dentro de ella saldría cuando estuviera lista. Y así fue. Comenzó con el arroyo. Sin larga historia de fondo, sin preparación, solo el momento crudo en sí mismo. La forma en que la gente lo cuenta cuando el recuerdo es todavía demasiado grande y áspero para envolverlo en palabras desde una distancia segura. Había estado en el arroyo que marcaba el límite oriental del vasto imperio de Ror, un arroyo que su gente había seguido durante generaciones, parte de un sendero estacional antiguo tan profundamente desgastado en la tierra que se sentía como si la tierra misma hubiera elegido la ruta mucho antes de que alguien caminara por ella. Había ido adelante sola para llenar las odres de agua mientras el resto del grupo se preparaba para seguir. 2 de los hombres de Ror ya estaban allí. Los pintó rápida y claramente, uno construido como un toro, el otro con una fina cicatriz blanca enganchada bajo su ojo izquierdo. No la habían visto. Ella se había escondido en la espesa maleza a lo largo de la orilla, pero los había visto claramente. Hizo una pausa allí, el fuego crujiendo entre ellos. Silas esperó, sin decir nada. Estaban hablando con un anciano apache llamado Tasca Noden. Viejo, más viejo que cualquier otra persona en su banda, dijo. Un hombre que había caminado ese mismo sendero desde antes de que su cabello se volviera gris, cargando el peso de décadas en cada paso lento. Sostenía algo en sus manos. Papeles. Supuso que había captado la palabra inglesa papeles viniendo de su boca, y sabía lo suficiente del idioma para entender lo que significaba. Los hombres de Ror querían esos papeles. Tasca Noden se negó a entregarlos. Entonces el hombre más grande hizo lo que Tala describió en 4 palabras planas y sin adornos, la única manera en que podía sacarlas sin que su voz se quebrara completamente. Lo mató allí mismo en la orilla del arroyo que los ancestros de su pueblo habían caminado durante vidas, en medio de un mediodía ardiente que debería haber sido ordinario e inolvidable. Cuando terminó, el hombre de la cicatriz registró las cosas del anciano y tomó los papeles. Los 2 cabalgaron hacia el rango de Ror. Lo que nunca encontraron fue la pequeña bolsa de cuero que Tasca Noden había presionado profundamente en el lodo, bajo las raíces del álamo justo antes de que comenzara la confrontación, como si algún instinto silencioso le hubiera advertido lo que venía. Y había hecho lo único que quedaba. Ocultar lo que más importaba, incluso si no podía salvarse a sí mismo. Tala había esperado hasta que los jinetes se fueron. Luego cruzó a la orilla, desenterró la bolsa, la abrió. Dentro había mapas, dijo, y una escritura de tierras con nombres que no podía leer completamente, pero reconoció como importantes. Algo que explicaba exactamente por qué Tasca Noden había mantenido su posición y muerto por ello. Había tomado la bolsa y había corrido.
Porque una hora después, cuando más jinetes regresaron y encontraron el cuerpo y vieron sus huellas en el lodo blando, ya sabía que detenerse no era una opción en Moore, más. Silas se sentó con ese peso durante un largo tramo. El fuego chisporroteó y siseó. En algún lugar más allá de la línea de la cerca, un búho dejó escapar su llamado bajo y solitario. Imaginó esas manos viejas presionando la bolsa en el lodo. Deliberado, final. Pensó en el tipo de fe en el mañana que se necesita para que un hombre oculte evidencia así. Cuando sabe que no vivirá lo suficiente para hablar por ello mismo. Decidió que se clasificaba entre los actos más valientes que jamás había escuchado. Se guardó el pensamiento para sí mismo. Algunas cosas pertenecen a quien las hizo, no a quien las escucha. ¿Dónde está ahora? Preguntó. La bolsa. Ella tocó el frente de su vestido justo debajo del cuello bordado rasgado. La había cosido en el forro. Silas asintió una vez. De acuerdo, dijo. Se puso de pie. Necesitamos pensar esto con cuidado. El problema de pensar con cuidado es que exige elecciones, y las elecciones exigen saber exactamente hasta dónde llegaría Bartolomé para enterrar un problema. Silas ya tenía una suposición bastante sólida, y no era una que trajera ninguna comodidad. Un hombre dispuesto a disparar a un anciano apache a plena luz del día en la orilla de un arroyo ya había corrido los números en su cabeza y decidido que el precio valía la pena. Hombres como ese no dejan hilos colgando. Talinari era un hilo colgando. La bolsa era un hilo colgando. Y ahora, elegido o no, Silas Mercer también lo era. Tenía una pequeña ventaja. Rohr no había insistido en registrar el granero. Lo había mirado fijamente. Silas había sentido esa mirada como una mano fría en la nuca. Pero algo lo había detenido de presionar el asunto. Quizás las matemáticas decían que un tiroteo ese día era demasiado pronto. Quizás la chica podría ser capturada más tarde. Quizás no tenía sentido enredarse con un ranchero de poca monta que aún no poseía. En la experiencia de Silas, ese tipo de contención nunca duraba. Duraba exactamente tanto como el momento lo permitía. Entró en la casa y estudió el mapa dibujado a mano clavado en la pared junto a la estufa. Una cosa simple que cubría 2 días de cabalgata en cada dirección. El lugar más cercano con la oficina del sheriff era Redstone Crossing, a 16 millas al sur. El hombre de la ley allí era August Ferris. Silas lo conocía solo de pasada, pero nunca había tenido motivos para dudar de la palabra del hombre. El inconveniente con Ferris era bastante claro. Rohr tenía ganchos profundos en Redstone Crossing. La tienda general llevaba su crédito. El banco tenía sus pagarés. 3 de los mayores terratenientes de la ciudad habían cerrado tratos con él durante los últimos 2 años. Tratos que siempre parecían dejar a Rohr sonriendo más ampliamente que el otro tipo. Entrar en la oficina de Ferris con una escritura de tierras, un anciano apache asesinado y una historia que apuntaba directamente a Bartolomé Rohr iba a requerir un sheriff que fuera o bien rocosamente honesto o lo suficientemente valiente como para arriesgarlo todo. Silas aún no sabía cuál era Ferris. Volvió afuera. Talinari estaba sentada en el mismo lugar, pero sus ojos ya no estaban en el fuego. Estaban fijos en la línea oscura de la cresta norte, agudos y alertas. La misma vigilancia enfocada que la había mantenido respirando durante un día completo siendo cazada. Hay un segundo hombre, dijo, sin volver la cabeza. En tu país, al norte. Ha estado allí desde el atardecer. Hizo una pausa. Está solo. Silas escaneó la cresta. Nada. El hecho de que ella viera lo que él no podía contaba su propia historia. Ella sabía cómo leer la noche para cosas que intentaban permanecer ocultas. ¿Uno de los de Rohr? No. Guardó silencio un bit. Se sienta como un hombre que tiene miedo de ser visto por los jinetes de Rohr. Eso cambió la imagen completamente. Silas levantó su Winchester de donde estaba apoyado contra el poste del porche y comenzó hacia el norte a pie. El hombre en la cresta era joven, mediados de los 20, quizás menos. Apache de pies a cabeza. Para cuando Silas coronó la elevación, el extraño ya tenía ambas manos levantadas, palmas hacia afuera. Movimiento inteligente,
o una maldita buena imitación de uno. Su nombre salió lento, ensamblado en una mezcla cuidadosa de apache e inglés titubeante. Aproximadamente, se traducía como humo corriente, pero dijo que Silas podía llamarlo por la versión corta. Soa. Había estado siguiendo a Talinari desde el mediodía, explicó. No para arrastrarla de vuelta por Rohr. Era su primo. Los tres se agazaparon en la cresta bajo una manta de estrellas durante una hora sólida. La noche tan tranquila que podías escuchar tu propio latido. Soa lo expuso todo. Detalles que la historia apresurada de Talinari no había cubierto. El peso real de lo que el viejo Tasca Noden había llevado a su muerte. Esos papeles no eran fragmentos aleatorios. Eran la cosa real. Una escritura y un acuerdo de topógrafo tintados 2 años atrás. Asegurando la propiedad conjunta de ese tramo del fondo del arroyo para la banda apache local. Un trato difícil alcanzado con el último gobernador territorial, uno que Bartolomé Rohr conocía muy bien. Un acuerdo que se sentaba cuadrado en medio del camino que había estado arrasando durante 3 largos años. El empuje para unir cada acre en la extensión de ganado individual más grande que el territorio había visto jamás. Para lograrlo, necesitaba esos derechos del arroyo oriental limpios y claros. Tasca Noden había entendido las apuestas. Por eso había cabalgado al arroyo ese día, no por casualidad. Fue para salvaguardar la escritura, para mantenerla cerca, porque la palabra se había filtrado a través de los canales silenciosos y estrechos que las bandas usaban. El tipo de red que la mayoría de los hombres blancos ni siquiera sospechaban. Sofisticada, silenciosa, confiable. Había oído que Rohr estaba cazando esos papeles. Rohr llegó al primero. Silas dejó que la verdad se asentara pesada en su pecho. Las estrellas se habían arrastrado una anchura de mano a través del cielo negro. Abajo en el patio, la pequeña fogata se había reducido a brasas brillantes. Rompió el silencio. ¿Hay alguien más que sepa qué hay en esos papeles? Soa asintió. Mi abuela. Ella fue testigo en la firma original. ¿Dónde está? A 3 horas al norte. No vendrá aquí. No tiene que hacerlo. Silas miró a lo largo de la cresta, luego a Talinari sentada en silencio a su lado, luego hacia las llanuras oscuras del sur. Necesito cabalgar hacia Redstone Crossing a primera hora de la mañana. Necesito averiguar si Ferris es el tipo de hombre que escuchará esto. Soa y Talinari intercambiaron una mirada. Rápida, cargada, del tipo que lleva toda una conversación entre personas que han compartido años y millas difíciles en un solo latido. Luego Tala habló. Antes del amanecer, los hombres de Rohr estarán apostados a lo largo del sendero sur. Conozco otra ruta. Esa otra ruta añadía 2 horas duras y cortaba a través de un país que Silas había cabalgado solo 2 veces en 8 años. Una ranura estrecha y retorcida entre paredes de roca al este del camino principal. Dura para un caballo, el tipo de sendero que no aparecía en ningún mapa que él hubiera visto alguna vez. Conocido solo por gente cuyos abuelos lo habían caminado antes de que el territorio siquiera tuviera nombre. Tala montó a doble detrás de él, guiando con una baja mezcla de palabras y señales manuales que él siguió sin vacilación. Parte de ello era confianza en sus instintos, afilados como un cuchillo para despellejar. La parte más grande era matemática simple. El sendero sur significaba los vigilantes de Rohr, y esa no era una apuesta que quisiera tomar. Llegaron a las afueras de Redstone Crossing mientras la ciudad aún dormía. La primera luz gris apenas tocando los tejados. Silas dejó a Tala escondida al borde de la ciudad. No había forma inteligente de llevar a una joven mujer apache a una oficina de leyes al amanecer sin encender una mecha que no tenían tiempo de apagar. Caminó por la calle tranquila solo y llamó a la puerta de Ferris. August Ferris se tomó su tiempo para responder. Un hombre robusto con surcos profundos tallados alrededor de su boca. Líneas que hablaban de preocupación constante o mal gusto permanente. Se arrastró hasta el umbral en su ropa interior, botas medio abrochadas, entrecerrando los ojos hacia Silas como si estuviera tratando de ubicar si el hombre que estaba allí era amigo, problema o solo otro dolor de cabeza de madrugada. Cualquiera que fuera su decisión, abrió la puerta más amplia. ¿Entra? Silas entró. Puso la bolsa sobre el escritorio sin ceremonia.
Luego contó la historia desde el principio. Plana, sin adornos. La forma en que hablas cuando necesitas que alguien vea los hechos claramente en lugar de enredarse en sentimientos. Ferris escuchó directamente hasta el final. Sin interrumpir. Eso solo significaba algo. Se sirvió una taza de café del día anterior, piedra fría, y lo bebió como si estuviera caliente. Cuando Silas terminó, Ferris levantó la bolsa, la dio vuelta en sus manos sin desatar la solapa. Esto es de Rohr, dijo. Sí. Ferris se quedó quieto un momento, luego habló palabras que Silas no se había preparado para escuchar. Algunas de las conversaciones más directas que había escuchado de cualquier sheriff/alguacil, en 15 años duros en la frontera. He estado esperando 3 años por algo sólido que realmente pudiera sostener en mis manos, dijo. Rohr es cuidadoso. Sus hombres hacen el trabajo sucio donde nadie está mirando. Encontró los ojos de Silas. Pero hay un testigo esta vez. 2 testigos. Corrigió Silas. La chica que vio el asesinato y una anciana que estaba allí cuando se firmó la escritura. Ferris dejó el café frío y alcanzó su abrigo. Lo que vino después no sucedió rápido. La ley fronteriza nunca lo hacía. Silas había pensado mucho tiempo que la lentitud era a veces una bendición. Daba a la gente espacio para pensar en lugar de balancearse en el primer impulso caliente. Esa mañana, Ferris tecleó 2 telegramas. Uno a la oficina del gobernador territorial, otro a un juez de circuito en quien confiaba, a 2 días de cabalgata al este. Luego ensilló y cabalgó solo hacia el lugar de Rohr. Un movimiento que Silas calculó que tomaba o bien columna vertebral real o algo malditamente cercano a ello. Rohr lo recibió de la manera en que manejaba cada molestia. Suave en la superficie, hielo debajo. Negó todo. Llamó a la chica una ladrona que había robado bienes durante una revisión rutinaria. Dijo que el anciano apache muerto era un hallazgo desafortunado sin vínculo con él o su grupo. Llamó a los papeles en la bolsa bienes robados sin validez legal. Pronunció todo el discurso con la calma práctica de un hombre que había ensayado su historia desde el momento en que sus escritores regresaron con las manos vacías. Pero Tasca Noden presionando esa bolsa en el lodo había sucedido antes que el resto, años antes de la historia pulida de Rohr. Ese timín, momento/tiempo. Le dio a la escritura huesos que sus mentiras no podían evadir. Resulta que la oficina del gobernador aún tenía la firma original registrada. Cuando el juez de circuito llegó 4 días después, había visto este tipo de jugada antes. La historia de un hombre grande toda nit, ordenada, y tidy, limpia, el lado del hombre muerto para siempre silencioso. Era el tipo que miraba ese desequilibrio y olía algo podrido en lugar de tragárselo entero. Los 2 hombres de Rohr, el grande y el de la cicatriz, fueron llevados por separado para interrogatorio. Uno cedió después de 40 minutos. El peso se volvió demasiado pesado para cargarlo solo. Silas estaba de vuelta en su lugar cuando Ferris subió por el sendero esa tarde. El sheriff reinó, detuvo, en la puerta y entregó la noticia corta y seca, como lo hacen los hombres de la ley. Sin drama, sin regodeo, aunque tenía todo el derecho. El caso se dirigía a la corte de circuito. Rohr enfrentaba cargos. Su expansión estaba congelada hasta que se resolviera. El camino por delante sería largo, lleno del arrastre y enredo que la justicia fronteriza siempre lanzaba cuando el dinero y el poder estaban mezclados, pero el sendero estaba marcado ahora. La escritura se mantiene, dijo Ferris. Los derechos del arroyo se mantienen con ella. Silas le dio las gracias. Ferris giró hacia el sur y se marchó. Durante esos 4 días, Talinari se había quedado en el rancho, moviéndose con un propósito tranquilo y constante. Había ordenado 2 cuartos de almacenamiento desordenados y parcheado un tramo de la pared del granero que había dejado silbar al viento durante 3 inviernos mientras Silas nunca llegaba a hacerlo. Lo hizo todo sin que se lo pidieran, sin hacer espectáculo, de la manera en que trabaja la gente cuando necesita mantener sus manos ocupadas para que la espera no los consuma vivos. Soa había entrado y salido 2 veces, llevando palabras al norte y trayendo de vuelta pequeñas cosas. Una olla de barro con ungüentos curativos que ella frotó en las ampollas que la larga carrera había dejado en sus pies.
Una tira de benina seca que partió por la mitad y pasó a Silas sin ningún alboroto o fanfarria. Un mensaje de la abuela que Soa tradujo con una cara que Silas leyó como reteniendo algo, como si las palabras estuvieran siendo recortadas a propósito. Preguntó directamente qué decía el mensaje completo. Soa lo pensó un segundo, luego respondió. Dice que el ranchero no dudó. Dejó eso colgando ahí. Dice que esa es la cosa que vale la pena saber sobre una persona. Silas permaneció con esas palabras un largo bit, dejándolas hundirse profundo. No respondió. Algunas verdades aterrizan mejor cuando simplemente las dejas sentarse en silencio. Cuéntanos en los comentarios. ¿La habrías acogido? ¿Te habrías enfrentado a esos jinetes en tu propia puerta, sin saber qué infierno podría seguir? Nos gustaría mucho escuchar tu opinión. Talinari cabalgó hacia afuera en la quinta mañana. Su gente se dirigía al norte. El sendero estaba abierto ahora. El arroyo permanecería seguro, y los pastos de verano esperaban a 3 días de distancia. Caminó hacia la puerta del granero, donde Silas estaba ocupado trabajando, y se detuvo en la abertura de la misma manera en que se había detenido en el campo abierto ese primer día, esperando que él la viera. Él lo hizo. Habló en un inglés que se había vuelto más firme desde que llegó. La familia de Chayton sabrá lo que hiciste. Silas pensó en las manos del anciano presionando esa bolsa de cuero en el lodo húmedo bajo las raíces del álamo. Sabiendo que la muerte estaba cerca y aún eligiendo proteger lo que podía. Pensó en el acero silencioso que se necesita para hacer un movimiento como ese cuando no hay promesa de que alguna vez verás el pago. Cuando el mañana que estás guardando podría nunca llegar. Cuando lo haces simplemente porque es correcto y aún tienes aliento y tiempo suficiente para actuar. Tasca Noden es quien lo hizo posible, dijo Silas. Yo solo sostuve la puerta abierta. Talinari lo miró. Esos ojos oscuros y constantes que habían pasado una vida leyendo la tierra por lo que realmente era, no por lo que pretendía ser. Luego Rich alcanzó barra diagonal, metió la mano en el cuello de su vestido donde el trabajo de cuentas había sido cuidadosamente cosido sobre el spot, lugar donde la bolsa una vez se escondió. Aflojó algo pequeño y lo sostuvo hacia afuera. Una sola cuenta, azul profundo, levantada del patrón a lo largo del yoke. La colocó en su palma y cerró sus dedos alrededor de ella antes de que él pudiera hablar. Se dio la vuelta y caminó arriba barra diagonal hacia arriba, la larga pendiente sin una mirada hacia atrás. Silas se quedó justo allí en la puerta del granero y la vio irse. El sol de la mañana vertió ese oro especial de principios de verano a través de la hierba seca, y el arroyo a lo largo de su línea fronteriza corría claro y constante en la quietud. Permaneció más tiempo de lo que tenía sentido para un hombre con un día completo de tareas esperando. Luego entró, puso la cuenta en el estante junto a la puerta donde la luz de la tarde la golpearía justo bien, y volvió al trabajo. Su extensión era de 22 millas de hierba salpicada de rocas y un arroyo que fluía verdadero de abril a agosto. Lo había elegido por la quietud, por la distancia del ruido del mundo, por la manera en que, después de todo, las cosas que se habían agriado en su vida. Había necesitado un lugar donde las únicas preguntas que valía la pena responder fueran simples. Clima, ganado y qué cerca necesitaba reparación next, siguiente. Había moldeado sus días alrededor de la noción de que mantenerse pequeño te mantenía safe, seguro. Que si un hombre nunca alcanzaba mucho, no podía perder mucho. No había contado con el otro lado. Como quedarse es mal, pequeño, el tiempo suficiente puede convertirse en su propio tipo lento y oculto de vacío. El tipo que no grita su nombre, pero aparece más tarde en las largas tardes quietas cuando no hay nadie con quien compartir el día. Cuando el fuego muere bajo y las sombras se deslizan a través de las grietas en los troncos. Lo que había hecho esos 5 días no había sido pequeño. Sabía que ya le había costado algo, y la corte podría tomar más antes de que terminara. Había entrado en ello ciego. Sin plan, sin promesa de ganar. Nada más que la certeza visceral de que lo que estaba viendo estaba mortalmente equivocado. Y estaba lo suficientemente cerca para hacer algo al respecto. Todavía no estaba seguro si eso lo hacía valiente o si la otra elección simplemente se había vuelto imposible, para alguna parte de él con la que no había consultado en años. Quizás era la misma maldita cosa. El verano continuó.
La corte de circuito avanzó a través de sus pasos lentos y polvorientos. Los dos hombres de Rohr fueron juzgados y cayeron a principios de otoño. El propio Rohr enfrentó un ajuste de cuentas separado que se arrastró hasta la siguiente primavera. Pero se cerró de la manera en que estas cosas se cierran cuando hay un cuerpo en el suelo, una escritura registrada y una abuela que cabalgó 2 días duros para sentarse frente a un juez con ojos calmados e inquebrantables y contar lo que había visto en la firma. Los derechos del arroyo se mantuvieron firmes. La banda Apache hizo el viaje al norte el próximo verano sin problemas. Y el verano después de ese, Silas no vio a Talinari de nuevo hasta el 2 de julio. Cuando ella pasó por la puerta este en una mañana lavada en la misma luz dorada del día en que se fue, no llamó ni gritó. Se sentó en su riel de la cerca y esperó, igual que antes, sabiendo que un hombre que mantenía vigilancia la espotearía, vería /diagonal detectaría. Él lo hizo. Trajo 2 tazas de café. Se sentaron en los escalones del porche, no adentro, mirando hacia la tierra en el calor creciente, hablando de la manera en que 2 personas lo hacen cuando aún hay mucho sin decir, y ambos lo saben. La frontera se mantuvo dura en todas las viejas formas. Un viento de corte no lo arregló. Una buena temporada no lo resolvió. Una elección correcta no hizo el mundo simple. Pero la dureza se sentía diferente cuando no la estabas escribiendo solo. No más fácil exactamente, solo diferente. Esa diferencia, si las había decidido, era el corazón del asunto. La cuenta azul aún estaba en el estante junto a la puerta. El arroyo corría claro. La mañana se mantuvo steady, constante /diagonal firme. Algunas cosas en la vida de un hombre no se trata del gran valor ruidoso. El enfrentamiento de 6 tiros en un cañón estrecho, el discurso del mediodía. Se trata de lo que un hombre hace en una tarde ordinaria y abrasadora cuando un extraño viene corriendo a través de su hierba. Los jinetes coronan la cresta y no queda tiempo para nada excepto cualquiera que sea su yo más profundo elija en esa fracción de segundo. Rápido. Sin palabras. En ese instante, un hombre aprende de que está realmente hecho. No la versión que desea ser. No la que se ha dicho a sí mismo que es, sino la verdad cruda. Silas Mercer descubrió eso esa tarde. Y cualquiera que haya resultado ser, fue suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, deja un me gusta y suscríbete al canal. Más historias fronterizas están en camino. Historias de decisiones difíciles en lugares estrechos y las vidas que crecieron a partir de ellas. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez hiciste una llamada como la de Silas? Una que te golpeó en un solo latido y reescribió todo lo que vino después. Nos encantaría escucharlo.